La Corte Constitucional validó la prohibición del uso de celulares durante las votaciones en la segunda vuelta. Con esto, la resolución del Consejo Nacional Electoral ha quedado en firme. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto hasta ahora es con el doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, para hablar sobre esta resolución de la Corte Constitucional. Ha quedado en firme entonces la decisión del Consejo Nacional Electoral respecto del uso de celulares durante el momento del sufragio. ¿Qué implica además la resolución de la Corte Constitucional? Le preguntamos al doctor Gómez. Doctor, bienvenido. Fausto Yepes le saluda. Don Fausto, ¿cómo está? Buenas noches. Un placer estar con usted y con toda la distinguida audiencia de FM Mundo. A ver, lo que ha pasado es que la Corte Constitucional ha declarado la constitucionalidad condicionada. Una constitucionalidad condicionada bastante confusa, si usted me pregunta, porque no queda claro cuál es el criterio que tiene la Corte respecto de esta resolución. Naturalmente, con esta constitucionalidad condicionada, la resolución del CNE queda vigente. Las personas no pueden sacar su celular al momento de ejercer su derecho al voto. Hace algunas precisiones la Corte ahí, pero yo creo que más que aclarar las dudas que tiene la ciudadanía, hace todo lo contrario, confunde. Nos dice que la resolución es constitucional siempre y cuando se respete el debido proceso, el principio de legalidad y la reserva de ley. Entonces, claro, uno dice, entonces, ¿puedo o no puedo sacar mi celular? En principio uno dice no, porque tiene la resolución vigente. Pero luego, claro, cuando el CNE o los funcionarios que el CNE designe para aquello quieran sancionarte, la Corte te dice que tienen que seguir el debido proceso y respetar la reserva de ley y el principio de legalidad. Entonces, ¿qué es lo que está permitiendo la Corte? Que por un lado te sancionen, pero que luego te permita o te abre la puerta a ti para que puedas impugnar esa sanción que evidentemente será dada de baja porque la Corte dice que tiene que respetarse la reserva de ley. Y al ser esta una sanción que te están imponiendo a través de una resolución, evidentemente no se respeta la reserva de ley. Hay una cosa interesante que dice la Corte. Dice, la resolución del Consejo Nacional Electoral no contiene ninguna infracción ni una sanción. Tiene una medida de carácter operativo, dice. Ahora, bueno, pues nos ha abierto una nueva gama de sanciones que son medidas operativas, las llama la Corte Constitucional, y por eso es que no declara la inconstitucionalidad prácticamente de esta resolución. En este contexto, ¿no queda de alguna forma en el limbo todo este procedimiento sancionatorio que se estableció también por parte de la autoridad electoral? Totalmente, queda en el limbo porque, a ver, para que la gente nos entienda, el principio de legalidad y la reserva de ley son principios que determinan que las sanciones, así como las infracciones, tienen que estar en una norma con rango de ley. En este caso se está estableciendo una infracción en una norma con rango de una resolución administrativa, que es una norma, digamos, inferior a la inferior, así es. Entonces, claro, queda en el limbo porque la Corte, si bien no declara la inconstitucionalidad de esa resolución, nos dice que al momento de ejecutar prácticamente esa resolución, es decir, de sancionar a una persona por efectivamente sacar su celular al momento de ejercer su derecho al voto o tomar alguna foto o alguna situación, esa resolución o esa sanción, mejor dicho, dice tiene que respetar el debido proceso, el principio de legalidad y la reserva de ley. Entonces, te regresa nuevamente a cero y te deja en el limbo. O sea, te está diciendo, usted va a poder impugnar eso, quédese tranquilo, pero la resolución está vigente. Entonces, a la gente le queda más dudas que certezas. Yo creo que la Corte lo que debió haber hecho es decir de frente, mira, a mí no me parece inconstitucional la norma y en ese sentido desestimo o rechazo la demanda de inconstitucionalidad. O, por el contrario, decir, sí, en efecto, se está violando sobre todo el derecho de libertad y por esa razón se declara la inconstitucionalidad. Inclusive cuando tú revisas un poco el fundamento de la sentencia de la Corte, me parece que la Corte se desvía por situaciones que no han sido debatidas. Evidentemente, yo creo que la demanda de inconstitucionalidad no estaba debatiendo que se está violando el derecho del secreto
que tiene el voto en sí, sino que lo que tú estás violando era el derecho de libertad. Y la Corte te responde diciendo que esa prohibición del CNE no transgrede de ninguna manera el voto secreto. El voto secreto. Entonces uno dice, bueno, pero es que eso nunca te pregunté. Lo que te pregunté es si en efecto me estás coartando mi derecho de libertad, y de eso la Corte no dice absolutamente nada. En función de esta ambigüedad de la resolución de la Corte Constitucional respecto, insistimos en el tema del procedimiento sancionatorio, ¿no fomentaría de alguna forma estos ciertos actos, incluso si lo llamamos de esta forma, de rebeldía, que han sido propuestos, promovidos en redes sociales? La gente que dice, que se opone a esta medida, bueno, yo sí voy a tomar la foto, yo sí voy a registrar, yo sí voy a subir en redes sociales mi voto. Es decir, ¿no podría fomentarse en función precisamente de esta ambigüedad y de lo que podría devenir a propósito de esta resolución? Totalmente. Mire, yo creo que la Corte Constitucional era una vez más la llamada a dar cierta certidumbre, cierta certeza a las reglas de juego, sobre todo en el contexto del proceso electoral. Pero claro, habrá gente que dice, a ver, habrá gente, la gente de pie que dice, yo no entiendo qué ha dicho la Corte. Unos me dirán que la Corte dijo que está vigente la resolución del Consejo Nacional Electoral, y otros me dicen que se tiene que respetar el debido proceso. Luego, claro, como usted muy bien lo señala, habrá esta gente que se acogerá a su derecho a la resistencia y dirá, bueno, a mí nadie tiene ningún derecho a quitarme mi celular, a prohibirme usar, porque de hecho eso dice la Corte, tiene que respetarse inclusive el derecho de propiedad respecto de estos equipos electrónicos que lleve la ciudadanía. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo me vas a impedir a mí que no haga lo que la resolución me está prohibiendo, cuando la Corte te está diciendo o te está prohibiendo a ti que hagas o que hagas o cualquier tipo de situación que pueda vulnerar tu derecho de propiedad, tu derecho de voto? Yo no sé cómo va el Consejo Nacional Electoral a verificar que efectivamente la gente no tome una foto, por ejemplo. Si se supone que tú estás dentro de un biombo en el que vas a ejercer tu derecho de donde hay secreta, total privacidad, además. Claro, en total privacidad. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo va a verificar? Vas a tener a un funcionario del CNE atrás tuyo viendo lo que votas. Encima más, o sea, estás incidiendo en que ciertos funcionarios cometan ciertas conductas que son de carácter delictual. Y puedan eventualmente violar ese derecho al voto secreto. Totalmente, porque de cierto modo, para que tú compruebes que existe una infracción, necesitas de funcionarios que estén verificando que esa infracción se dé, porque inclusive eso, por debido proceso, debe haber una prueba. Y necesitas acceder a lo que ocurre detrás del biombo. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú sabes lo que ocurre detrás del biombo? Si se supone que lo que ocurre detrás del biombo nadie debería saber. Es secreto, exacto. Entonces, la Corte Constitucional nos deja en el limbo una vez más, pudiendo haber resuelto una situación que no era compleja, que no era difícil, que era evidente y abiertamente inconstitucional. Estabas estableciendo una infracción y una sanción en una resolución, lo que contradice de modo directo jurisprudencia expresa de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana, pero resulta que ahora la Corte nos deja a todos con la boca abierta y ahora no sabemos qué hacer. Y precisamente esas dudas de alguna forma se plantean. Quisiera un poco detallar sobre esto respecto al voto salvado, porque allí se establece precisamente un poco, o se intenta zanjar esa ambigüedad. Así es. Mire, la doctora Alejandra Cárdenas me parece que con bastante valentía, digámoslo así, y con bastante tecnicidad, ella está advirtiendo y ella está diciendo que... Creo que ha sido más frontal en ese caso, ¿no? Claro, exacto. Si bien en el voto de mayoría se habla de una medida operativa, en realidad de lo que se está hablando es de una infracción y de una sanción. Y que la Corte en innumerable jurisprudencia ha dicho que esas infracciones y esas sanciones tienen que establecerse en la ley de modo previo. Inclusive hay una cosa que usted debe tomar en cuenta acá.
tú tienes una prohibición expresa de cambiar las reglas de juego en materia electoral un año antes de que suceda. Resulta que, claro, ahora de cierto modo me estás cambiando las reglas de juego y ni siquiera eso tampoco advierte la Corte Constitucional, que pudo haberlo hecho. Entonces, claro, el voto salvado deja ver esas inconsistencias jurisprudenciales, argumentativas y de hecho que tiene el voto de mayoría. Ahora, estamos entonces frente a estas violación tras violación que han devenido en una suerte de inconsistencias que hoy están en firme. Así es, hoy están en firme y ¿qué es lo que podría hacer la ciudadanía si se ve enfrentado, por ejemplo, a una sanción? Me imagino yo que la gente, bueno, se le abre la puerta para impugnar estas decisiones, son decisiones de carácter administrativo, le obligas a la gente a litigar a través de acciones de protección, a impugnar dentro de la vía administrativa ante el Consejo Nacional Electoral y ante un tribunal contencioso electoral que ya hemos visto que de justicia electoral poco o nada tiene. O eventualmente ante la propia Corte Constitucional más adelante. Claro, y eventualmente ante la propia Corte Constitucional, por ejemplo, si una persona presenta una acción de protección y tiene o se ve obligada a ir a una acción extraordinaria de protección, entonces la Corte tendría que volver a pronunciarse de algo cuando pudo haberlo zanjado ahora. O sea, de cierto modo, es una decisión no solo que ambigua, no solo que genera incertidumbre, sino que es una decisión ineficaz. Porque lo que haces es que de cierto modo la gente vuelva a regresar a la Corte colapsando el ya colapsado sistema judicial del país. Tendrá entonces más un efecto disuasivo en inicio que una consecuencia concreta ya en el ámbito legal. Yo no sé si disuasivo, porque estoy seguro que ni siquiera los funcionarios administrativos saben lo que tienen que hacer ni cómo lo van a ejecutar. Pero la gente seguramente lo que va a hacer es: mejor me guardo el celular antes de meterme en un lío y comenzar a litigar acciones de protección, a menos que se haya auspiciado por ciertas tiendas políticas. Yo no le aconsejaría a la gente, exactamente. Exacto, yo no le aconsejaría a la gente que se meta en ese quilombo de acogiéndose al derecho a la resistencia, someterse a una justicia electoral que no es justicia, generándose incomodidad, dañándose la paz. Vea, lastimosamente, si usted sabe que tiene instituciones que no velan por sus derechos, pues no le queda más a uno que tratar de no meterse en estos problemas, ir, ejercer su derecho al voto tranquilamente y salir. Eso es lo que yo le aconsejaría a los ciudadanos hoy en día. Más allá de la oscuridad de la resolución de la Corte. Así es, don Fausto. Doctor Gómez, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, don Fausto, siempre un placer. Gracias. El doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, hablando sobre la resolución de la Corte Constitucional que ha dejado en firme la prohibición del uso de celular durante el sufragio. Algunos vacíos, sin embargo, respecto de esta resolución, principalmente en relación a los procedimientos sancionatorios. Deberían estar avalados por una ley. Esto no ha ocurrido y esto es lo que precisamente, según el doctor Gómez, está en el limbo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.